Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Casa. Hoy día hemos traído un tema que rompe un poquito con la dinámica de los programas anteriores. Paola, amante de muchas cosas, pero entre ellas también de la historia, me dijo: Irene, ¿por qué no hablamos de la importancia de la historia? ¿Cuál es su valor? Y sobre todo, cómo la historia o conocer la historia nos ayudaría a prevenir un montón de errores que cometemos, tanto a nivel país, tanto a nivel sociedades, pero también a nivel familiar e incluso personal. Me pareció increíble el tema y le dije, vamos, yo no soy ahí la fuerte, es ella, así que seguramente hoy día Paola llevará la batuta del programa. ¿Qué responsabilidad te estoy pasando, Paola? Sí, gracias, qué susto. ¿Por qué? ¿Por qué me pareció interesante la propuesta de Paola? Porque al final lo que queremos como sociedades es avanzar. Lo que queremos como seres humanos también es progresar. Uh-huh. Y si no conocemos nuestra historia, si no conocemos qué pasó con nuestros antepasados, qué pasó en nuestras culturas, difícilmente podremos actuar de una manera que no nos lleve a cometer exactamente los mismos errores. Hay una famosa frase que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin un pasado no es posible realmente un futuro, y si no conocemos el pasado, difícilmente vamos a poder obrar correctamente en el presente. No nos vamos a poner moralistas, pero realmente esto es importante, ¿no? No es ético volver a cometer 2, 3, 4 veces el mismo error. No es práctico tampoco en la vida caer o tropezar con la misma piedra más de una vez. Uh-huh. Entonces somos responsables, gracias a Dios somos seres libres, el valor de la libertad, que es un valor que nos gusta mucho en Serendipia. Así es. Nos hace o nos da más bien la capacidad de decidir si hacer o no hacer. Y antes de empezar ya a entrar en materia, quisiera terminar esta justificación, que creemos que es una justificación de peso al hablar de la historia, mencionar una frase de Ortega y Gasset que dice: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. No saber o no pensar, no reflexionar sobre lo que nos está pasando es realmente nuestro gran problema. Está muy de moda hablar del presente, vive el presente fluye, pero el pasado es importante porque todos tenemos historias de vida. El pasado de alguna forma influye, no determina, ¿verdad? Ni estamos atados, pero por supuesto influye. O sea, borrar de golpe y porrazo el pasado es muy difícil, y gracias al cielo tenemos historias, porque nuestra vida está basada en historias. Exacto. Y sí, esa frase la verdad es que es genial, porque muchas veces no entendemos qué es lo que nos pasa, y a veces estudiando eso es que podemos comprender, y llegar a comprenderlo es el punto de partida para poder solucionar si es un problema. Entonces, bueno, yo quisiera empezar, y sí, la verdad es que a mí me encanta la historia, pero yo tengo una anécdota con esto. Yo cuando estaba faltaban como 3 años para empezar, para salir del colegio, un día yo llegué al primer día de clases, y mi mamá ese día empezaba a trabajar en el colegio en el que yo estudiaba. Y llegó y dijo: bueno, buenos días, mi nombre es Gisela Oneto y voy a dar una clase. Y yo le decía: no, mamá, se equivocó de clase, porque ella me había dicho que no iba a ser mi profesora. Pero resulta que ella me quería sorprender y sí iba a ser mi profesora. Entonces, bueno, en todo caso, seguro te sorprendió. Seguro te sorprendió. Me muero, imagínate que tu mamá sea tu profesora. Entonces, bueno, en todo caso, fue mi profesora los últimos 3 años de colegio, y para mí fue increíble. O sea, al comienzo pensé: Dios mío, qué terror, mis amigas la van a odiar, y todo lo contrario. Fue increíble porque, de verdad, además de que nos hizo amar la historia, que era su asignatura, y la verdad es que normalmente la historia no es una asignatura favorita para nadie. Y la verdad es que me encanta porque lo que me ha pasado a mí como alumna de ella, y bueno, he tenido también otras profesoras fantásticas, es que evoco mucho lo que ella me ha contado, porque ella lo hacía como una historia, como un cuento. Entonces me pasa mucho que, no sé, pues en un museo, en un libro, en algún artículo, en lo que sea, a veces evoco que es esto de traer a conciencia lo que he visto con ella en las clases. Y eso me ha parecido increíble, porque ahora que yo soy profesora, digo, ojalá pudiera que mis estudiantes, o lograr que mis estudiantes evoquen lo que yo digo en la clase y lo saquen del salón.
eso finalmente es oro. Y ahora que yo soy profesora, sé que eso de evocar o de lograr que los alumnos evoquen es fantástico. Entonces, esa es digamos, mi anécdota con la historia y por eso me gusta. Y ahora yo soy columnista del Universo, breve espacio publicitario, pero me he dado cuenta que en las últimas columnas he hablado hartísimo de historia y claro, ahí está la influencia de mi casa, de mi mamá y en realidad en general. Yo creo que en mi casa hay bastante como que se escucha, se habla mucho de educación y en particular de historia. Entonces, bueno, esa es un poco mi anécdota con la historia, por eso me gusta tanto y por eso he querido traer así como a serendipia este tema. Continuamos. Bueno, continuamos, seguimos. Qué importante es, yo cuando repasaba el guión hoy día, entre baño, entre no siestas y demás responsabilidades, yo decía, qué importante es que la persona que te da la clase de historia, que puede ser un profesor o puede ser un aficionado, pero que lo maneja muy bien, uh-huh. Qué importante es que sepa contar una historia y narrar una historia, porque los que hemos estudiado historia, tanto en el colegio como en la universidad, yo tuve Historia Universal 1, Historia Universal 2, y al final lo que a mí me faltó es esta narración, ¿no? Esta historia, uh-huh. Esta novela, donde tú realmente no estás solamente recibiendo información y datos, sino que esta persona es capaz de ir un poquito más allá y, ¿por qué no? Aunque parecería que la historia tiene que ser súper objetiva, ¿por qué no realmente narrar lo que está atrás de esos datos, ¿no? La fortaleza de un pueblo, la fortaleza de un grupo de individuos que en un momento dado pues se plantean darle un giro a la historia, porque como bien sabemos, la historia al final se construye a base de las propias contradicciones que vive ese grupo, ese pueblo, ese país y esa sociedad. Entonces, qué importante es poder recibir la historia o consumir historia como si fuera una película. De hecho, por eso nos gustan tanto. A mí me encanta ver documentales, porque hay un trabajo detrás de un editor que va argumentando y contándonos más allá del dato las vivencias de estas personas, por qué se caracterizaban esos pueblos, pero de tal forma que es entretenido y es divertido, y creo que a veces es lo que falta. Y sabes que no necesariamente tiene que ser de un pueblo. Por ejemplo, la historia de los Lakers, que veo que hay una serie ahorita de los Lakers, o de, no sé, Michael Jordan, o de temas de Fórmula 1, de deportes, de personajes históricos. No importa de quién es la historia, no tiene que ser necesariamente de la India y de Mesopotamia. Puede ser de alguien que te interese y al final esa historia finalmente puede tener, no sé, pues inspiraciones o puedes encontrar motivaciones atrás de eso. Por eso me parece tan lindo. Entonces, bueno, al final, y si empezamos a hablar ya de las naciones, de la historia de las naciones, que creo que vamos a ir un poco de como lo general a lo particular. Yo creo que teniendo los conocimientos básicos, por ejemplo, sobre los inventos, eso es interesante porque es el punto de partida para que hayan nuevos inventos, no vamos a repetir. Entonces tienes que conocer lo que ya hay para ver de dónde empiezo a crear algo nuevo. Pasa eso, por ejemplo, con las vacunas o a nivel de medicina. Qué importante que saber lo que ya hay para poder conocer las necesidades y empatar las necesidades con lo que ya con lo que ahora se necesita crear. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre la historia de las naciones, pero ya más algo más macro, el tema social, el tema cultural. Y la verdad es que la historia nos ofrece la única base empírica extensa sobre, digamos, la observación y el análisis de todo lo que ocurre. Y finalmente, la historia es la que se encarga de documentar esta información. Y qué importante que es esta información. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, que es algo que tenemos muy fresco, el punto de partida de un invento, por ejemplo, de una nueva vacuna, de una nueva medicina, es lo pasado, lo que se ha descubierto hasta ahora. Y qué importante es conocer eso para poder saber, unido con o relacionado con las necesidades de hoy, los inventos de ayer para poder crear algo nuevo y que obviamente tenga relación con las necesidades. Ahora, ¿quiénes son quienes hacen la historia? Finalmente es el pueblo. El pueblo es el hacedor, digamos, de la historia, con todas las actividades cotidianas, por ejemplo, el trabajo, las actividades económicas. A diario, por ejemplo, trabajamos en creatividad, en esfuerzo, y todo esto al final es lo que crea o hace las historias. Entonces, tenemos siglos de siglos escribiendo historia de los pueblos. Tenemos, por ejemplo, los restos materiales, el tema de la arqueología, qué importante que es para la historia, cuando ya de eso lo veíamos seguramente en una clase de historia,
Qué importante que es eso para poder conocer, por ejemplo, las costumbres, los dialectos, el idioma, o por ejemplo la historia de las religiones, que también es interesantísimo. Hay muchas teorías que dicen, por ejemplo, el desarrollo de los seres humanos a veces está determinado, o al menos tiene una influencia muy fuerte, las religiones. Por ejemplo, porque cosas como, por ejemplo, y esto me parece de verdad que llama la atención, ¿por qué los judíos en general tienen mucho dinero? ¿Por qué los católicos en general, por ejemplo, romantizan la pobreza? ¿Por qué los protestantes son países que son más desarrollados que otros? Entonces, al final, esa historia de las religiones tiene un impacto en el desarrollo y como tú bien decías al comienzo, estamos queriendo ir hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, es importante conocer ese desarrollo para poder, o la historia para poder progresar, que es obviamente el objetivo de todo ser humano. Y de hecho muchas veces decimos, bueno, pero es que esos casos no se puede, esa situación o ese caso de éxito no se puede extrapolar a nuestro contexto. Bueno, es verdad que no podemos copiar lo que han hecho otros para estar en donde están, pero sí podemos quedarnos con ciertas acciones, con ciertos hechos puntuales y por qué no intentar aplicarlo en nuestro propio contexto, ¿no? Creo que a veces lo cómodo es decir, bueno, es que eso es en otro lado y eso es primer mundo y son países desarrollados. Ya, pero y nos vemos lejanos, que es una pena. Y como vamos a ver en este momento, de hecho, a lo largo de la historia hay grupos, hay países, hay naciones que han decidido pelearla, lucharla y cambiar, ¿no? Y eso es lo que conocemos también como hechos históricos. En qué momento hay un quiebre, en qué momento hay una ruptura para superarnos, para independizarnos, si pensamos, por ejemplo, en las colonias. Entonces, ¿por qué hay sociedades más avanzadas que otras? ¿Por qué hay naciones o países más pobres que otros? ¿Por qué hay países en eternas vías de desarrollo? Bueno, porque al final no estamos seguramente eligiendo como grupo humano, como nación, el romper estas cadenas que de alguna forma nos atan bien a malas prácticas, bien a la poca ética, bien a la viveza criolla, cuña publicitaria. Uno de nuestros primeros programas fue acerca de la viveza criolla. Y fíjense ustedes cómo viene otra vez la historia, porque la viveza criolla es una característica, lamentablemente, de los países latinoamericanos, no solo de Ecuador, sino que en Argentina también, por ejemplo, se habla de la viveza criolla. Incluso el término criollo es las personas que ya, digamos, hijos de españoles. Los mezcladitos. Exactamente. Los mezcladitos. Seguro que algún historiador se está dando contra las paredes con el término. Exacto. O está revolcándose en la tumba, una de dos. Entonces, es interesante, ¿no? Porque ese programa que nosotros armamos, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer programa de Serendipia, fue recogido, de alguna forma, esta información fue recogida del libro de Osvaldo Hurtado, ¿no? Entonces nos pareció interesante y es historia pura y dura. O sea, ¿por qué somos como somos, señores? Repasemos la historia. Entonces, cuña publicitaria, pero que viene perfectamente a colación en 100%. En el valor de la historia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, al final, recordar siempre, somos seres libres. Parece que estamos atados o estamos de alguna forma llevados para repetir la historia. ¿Pero por qué? Porque realmente no hay voluntad, que es difícil a veces cambiar, que a veces es difícil ir en contra de la masa, por supuesto, pero somos seres libres y como decíamos al inicio, esto nos interesa recalcarlo y remarcarlo, ¿no? Constantemente estamos con noticias e informaciones que parece que, oye, que no tenemos libertad o que no hay voluntad, pero detrás de cada acción está presente este valor, ¿no? Estos dos valores, la voluntad no es un valor. Sí. No. ¿No es un valor? No, la libertad es un valor, la voluntad, no sé cómo podríamos definirlo en este momento. Tendríamos que consultar la RAE, pero en todo caso está unida la libertad y la voluntad, la RAE, la Academia Española. Y fíjense ustedes qué importante es, y siempre, perdón, hay algo ahí que molesta, siempre intentamos que los temas que abordamos de alguna forma, cuando son temas de gran impacto y tan amplios como la historia, porque es importante la historia, intentamos siempre ir de lo general a lo particular. Entonces hemos visto por qué es importante conocer la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, al final para poder avanzar. Fíjense en todo lo que pasa a nivel país y no queremos entrar en mucho detalle, pero tenemos muchas noticias a día de hoy de cosas que decimos cómo es posible
que sigamos igual que en los años 80, en los años 90 y estamos en el año 2022. Sí. ¿Ya? Sí, a veces hay un lapsus ahí con los años. 2022. El primer trimestre o cuatrimestre. Entonces, la importancia de conocer nuestra historia a nivel macro, pero también conocer la importancia de la historia a nivel micro, como por ejemplo el impacto que tiene la historia familiar, la historia de nuestras familias en cada uno de nosotros y por supuesto la importancia de la historia personal de cada individuo, ¿no? Entonces, Paola, la importancia o por qué tenemos que revisar cómo nos puede marcar esta historia familiar. Claro, y un poco vincularlo a lo que acabamos de decir, que es la historia de las naciones. Y esto de aquí es porque nosotros estudiamos la historia y ofrecemos las familias y hablamos de las familias porque cuando ocurren cosas dramáticas, como por ejemplo un estado muy autoritario u opresor, o por ejemplo una guerra, ahí es cuando estas decisiones de dirigentes políticos, por ejemplo, se tornan una decisión familiar de si migro o no migro, me quedo o no me quedo. Que lo hemos vivido con Venezuela, pero ahorita, por ejemplo, es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Esta desarticulación, además de tener que migrar, decidir migrar, qué duro, y esta desarticulación, porque por un lado está la abuela con el niño, pero los papás se quedaron ahí. Entonces, en fin, eso ya sería otro tema, ¿no? El desastre de la guerra en todo sentido. Sí, podría ser un mira programa. Que las guerras, o sea, guerras hay desde el principio del hombre, siempre ha habido, y eso siempre son hechos históricos o casos como muy dramáticos o bruscos en la vida de un individuo que hacen que tengan que tomar decisiones como migrar. Antes de continuar con el tema guerra y con el tema Ucrania o, por ejemplo, gobiernos autoritarios como Venezuela, justo hoy leí una historia de terror en Shanghái en este momento por el tema del COVID. Están separando a los niños. A los niños de sus papás. Ha sido muy controvertida esa decisión. De hecho, hay grupos de organizaciones civiles que están indignados y hay una imagen que es así como, a mí se me pone la piel de gallina. Creo que es la misma que yo vi. El niño que va encauchado, protegido y es separado y se lo lleva a un bus. Sí, eso va a tener un impacto seguramente en esos niños brutal. Nos pongamos un ratito en los zapatos de esos papás ya. Bueno, no hay que ser papá para entenderlo, para comprender, digamos, cómo en la historia de ese niño, cómo va a repercutir ese momento. No sabemos si se va a reencontrar con sus papás. Yo creo que sí, ese es el caso. El caso es separémoslos mientras esté enfermo y luego se reúne con el papá. Pero puede pasar que no. Y en el caso de las guerras, y un poquito volviendo a Ucrania, hay muchísimas familias que se van a desarticular para siempre. En el caso de Venezuela es muy triste también a las personas que vemos en los semáforos que están intentando empezar una vida de cero. En el Ecuador, en Latinoamérica, que están buscando mejorar su situación. Son familias que tal vez nunca más se vayan a volver a reencontrar. Así es. Y esa generación, que es la que se separó, la primera, la que dijo, sabes que yo no puedo vivir bajo este gobierno porque no tengo comida, porque llego y no hay luz, porque no puedo trabajar, porque no tengo oportunidades. Esa primera generación es la que toma la decisión, es la que para ellos es durísimo. Y el resto de las generaciones ya tienen que ir... ya se desenvuelven en un ambiente en teoría mucho más libre. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, ya quitando la guerra del mapa, pensemos un ratito, por ejemplo, en Cuba y Venezuela, que no son países que están en guerra necesariamente, pero que la gente huye de ahí por una situación complejísima, una situación económica complejísima. Entonces, un poco atando el tema de las naciones y de las historias familiares, la migración en realidad es interesante el análisis porque esa primera generación es la que hace el cambio y finalmente ya le da en teoría una mejor vida al resto de generaciones. Entonces, el estudio de estas historias familiares, ya a eso queríamos llegar. Primero estudio de las naciones y luego historias familiares para luego llegar a las historias de los individuos, confirma una identidad familiar. Y qué importante que es que tú sientas, primero, que te identificas con alguien y segundo, que perteneces, ese sentido de pertenencia, qué importante que es. Entonces, en el caso de la migración, el lugar de origen es tu identidad familiar, es a donde perteneces. Por ejemplo, el típico caso en Nueva York,
o en muchas ciudades grandes encontramos siempre un Little Italy o un Chinatown, que son estos pequeños, cuenta un pequeño territorio dentro de una ciudad. Que de hecho se convierten en barrios, ¿no? El barrio judío, el barrio chino. Ahí está la sinagoga para los judíos y está que incluso después se convierten en lugares turísticos. El barrio chino siempre es un lugar turístico en cualquier gran ciudad que tú vayas. Y en cualquier ciudad que seguramente, no sé, pues te vas a Estados Unidos, pero igual vas a visitar Chinatown. Entonces es muy chistoso, pero a la vez es tratar de no perder, no perder eso, el arraigo, eso ¿verdad? Así es. Exactamente, estás intentando mantener esa pertenencia. Y es importante que los padres y los abuelos cuenten estas historias para poder fomentar, por ejemplo, ya eso lo va a contar Irene, un poco de la resiliencia, el sentido de pertenencia, qué importante que es eso. Entonces, de nuevo, volvemos a la historia, qué importante que es que las familias, los abuelos, los padres, los tatarabuelos, cuenten a sus hijos las historias, que es finalmente lo que estás contando es el origen, de dónde vienes, de dónde sales, o por qué te gusta tanto, no sé, pues alguna habilidad que tengas y tal vez es que la tienes en la sangre. Así es. Y de hecho conocer de dónde vienes y cómo era tu familia y los orígenes de tu familia en positivo, por supuesto, ahí va a haber hechos que te, no sé, te motiven a ser mejor, pero también errores, ¿no? Conocer los errores o los tropiezos familiares también de alguna forma nos va a permitir decir no quiero ir por aquí. Exacto. O sea, ¿qué es con lo que empezamos de la historia a nivel país? Conocer los errores a nivel macro, en principio deberían hacer que no cometamos como sociedad los mismos errores y poder avanzar. A nivel familiar es igual, ¿no? Si yo conozco de dónde vengo, cuáles fueron los principales problemas que tuvieron mis antepasados, yo puedo de alguna forma también enmendar y corregir. Entonces, el conocer la historia familiar, no solamente en situación, si pasamos por una guerra, si pasamos por una crisis, también es necesario saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces. En mi caso, por ejemplo, hoy día dije, voy a encontrar esa entrevista que fue muy, muy divertido. Cuando Pablo escuche el programa, porque él escucha todos los programas, se va a reír y decir, uy, la que hace entrevistas. Bueno, solamente creo que he hecho 3 entrevistas en mi vida, pero una de ellas fue para una revista, sí, seguro se va a burlar, una revista de la región de donde es mi papá, que es Navarra, una provincia del norte de España, y me llamaron porque querían navarros, que así se denomina a los de esa provincia, por el mundo, ¿no? El gentilicio. Entonces me preguntaban, ¿y qué te gusta más? Y bueno, a mí es como que, ¿quién quieres más, a papá o a mamá? Bueno, los quiero a los dos iguales. ¿Qué me gusta más? ¿Ecuador o España? Bueno, me gusta por igual y gracias a Dios mis papás siempre me inculcaron el amor por esas dos culturas. Entonces, el valor de tu historia, o sea, yo puedo comprender ciertas actitudes mías o ciertos comportamientos míos. Yo para unas cosas soy súper latina y para otras cosas me considero más europea y sobre todo de esa región que tiene unas características muy particulares. El navarro es muy navarro, es como muy orgulloso de sus raíces, es gente muy constante, muy trabajadora. Entonces es importante, súper importante conocer de dónde vienes o por qué eres como eres. Al final hay un poco de respuestas ahí. Eso es. Incluso decir, yo por ahí no quiero ir, quiero ir por ese otro lado, ¿no? Entonces es súper importante. Fomentar la resiliencia. Sabemos cuáles son los hechos que ha vivido nuestra familia, cómo los han superado. Entonces, de alguna forma es decir, no estoy solo en esto, estoy acompañado y si otros pudieron llevarlo de una buena forma, yo también soy capaz de hacerlo. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo, y ya nos vamos a ir con los ejemplos, porque sí tenemos ejemplos, y es maravilloso, de mi abuelo. O sea, la mamá de mi mamá, por ejemplo, es una mujer, Elba Mata, alias La Roca, que se quedó muy joven con 3 hijos y ella tuvo que sacar adelante a sus 3 hijos y tú dices, si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Y cuando ves, por ejemplo, a tu bebé, tú dices, tiene de dónde salir porque tiene temperamento fuerte, pero es que viene de una familia de mujeres muy fuertes. Volvemos al tema de dónde venimos, por qué somos así. Esto no quiere decir que nadie esté malinterpretando que estamos determinados por el pasado, como decíamos en Encuentra tu persona vitamina, que no estamos determinados por las hormonas, lo mismo, no estamos determinados por el pasado. Pero sí es importante conocerlo y comprenderlo, ¿no? Para bien o para mal, o sobre todo para poder actuar, ¿no? Entonces,
conocer mi historia familiar fomenta mi resiliencia. Conocer mi historia familiar me da un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este lugar, yo puedo sentirme orgullosa de pertenecer a este lugar, a esta familia, a esta tierra, ¿no? Y incluso a dos tierras, a dos mundos, como me ha pasado a mí toda la vida. Y ayuda a su identidad. Yo soy así, no porque un ser del más allá me creó así. Yo soy así porque vengo de donde vengo. Tengo una identidad y esa identidad está ligada a unos valores, a unos principios, que sin ponernos moralistas nos gusta mucho hablar de valores y principios en Serendipia, ¿no? Y también ese es el valor de la historia, volviendo al inicio. Aprender de la historia o conocer qué pasó realmente debería, y digo debería porque a veces no lo vemos y es muy triste, recordar que es importante hacer las cosas bien, ¿no? Y tener presentes esos valores y principios. Y lo hablo porque estamos en un contexto que no queremos entrar mucho, pero me viene a la cabeza cada vez que hablo de historia, principios, valores, sociedad. Exacto. Sí. Y un poco continuando con este tema de la identidad y volviendo a cómo, por ejemplo, pueblos gigantes tuvieron un éxodo o migraciones. Por ejemplo, Irlanda cuando fue la hambruna, o Italia en los casos de las guerras. Y en Latinoamérica tenemos en Latinoamérica los italianos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos los irlandeses, los italianos, tienen estas pequeñas mini colonias al final. Y esos restaurantes, esos lugares donde uno puede ir a encontrar un poco de esa cultura italiana, irlandesa, etcétera, es buscar identidad al final. Están tratando de buscar sus raíces, de dónde vinieron, enseñarle a sus hijos, miren, yo qué sé, la gaita escocesa o que eso no quiere decir que estén irlandesa. cerrados, porque no hay nada más bonito, porque dices el ser humano es fantástico, ¿no? Que ves en estos barrios, en barrio chino o en barrio italiano, la zona donde están los restaurantes griegos, por ejemplo, que sí hay contacto con personas de esa nacionalidad. Es decir, Así no es que es. los griegos están solo cerrados o los chinos solo cerrados, no. sino que hay esta interacción y eso es maravilloso porque mantienen su identidad, mantienen estas raíces y necesitan sentir que pertenecen a algo, pero al mismo tiempo pueden convivir, interactuar. Y adaptarse, porque al Así final es. ellos salieron de una cultura para poder adaptarse a otra. Así es. Y estando abiertos a adaptarse a otra. Entonces, bueno, un poco la idea aquí, como siempre tratamos de hacer, es un poco llamar a la acción, no quedarnos en esto que hemos contado o esta información que hemos traído, sino más bien, a ver, ¿cómo podemos mejorar? Y yo creo que, tal vez volviendo a mi anécdota, yo creo que de verdad hay que intentar que nos guste algo la historia. Y si no te gusta la historia de los países, si no te gusta aprender que el río Nilo y no sé, pues la cultura mesopotamia y me explico. Sé que los incas, los mayas, los aztecas. Exacto, puede ser aburridísimo y abrumador. Al menos, tal vez interesarse por la historia de las cosas que sí nos gustan. Entonces, ¿te gusta el básquet? Bueno, mírate la historia de los Lakers. O que si te gusta la seguramente Fórmula vas a 1. aprender algo, que seguramente vas a aprender algo. Exactamente. Y conoces realmente de dónde vienen ciertas cosas o tal vez incluso conoce también tu historia familiar para saber de dónde vienen esos gustos. Tal vez tienes unas respuestas interesantes. Intentemos interesarnos también un poco por la historia y luego enseñar a nuestros hijos. Yo siempre creo que, por ejemplo, los abuelos, qué rol tan importante que tienen los abuelos en contar las historias a sus hijos, a sus nietos. Al final, ese abuelo al final se muere y esa historia sí trascendió porque se la contó. Qué cosa tan linda. Y a veces cuando tienes igual 15 años es como, uy, qué aburrido, ¿no? Lo que nos pueden contar los abuelos, incluso hasta los 20, pero ya cuando empiezas a tener cierta edad, que pareciera que tuviéramos aquí muchísimos años, pero sí, cuando ya empezamos a entrar en otra etapa de la vida y valoramos muchísimo lo que nos puede contar. O sea, yo cuando mi abuela nos cuenta cosas de cuando venían los barcos y las vidas en las haciendas, o sea, me parece realmente fascinante. Entonces, aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo para poder entender también incluso las dinámicas sociales, ¿no? ¿Por qué nos comportamos de esa forma? ¿Por qué la relación entre unos y otros, unos grupos y otros? Y aquí tenemos un ejemplo que no podemos dejar de comentar y darle el valor que merece, que es, por ejemplo, las historias del abuelo Miguel. Esto es un libro de una amiga mía de toda la vida, a la que quiero muchísimo, y de su hermana, a la que también quiero hartísimo.
que dijeron, ¿por qué no vamos a darle el valor que tiene a las historias de nuestro papá que ya no está, que es el abuelo Miguel? Y armaron un libro, hicieron un libro que la idea es hacer por volúmenes, ojalá sea así, yo siempre animo a mi amiga que lo haga. Y en este libro se recoge una historia de las miles que tiene el abuelo Miguel, porque era un hombre muy carismático, era un hombre que se relacionaba muy bien con los demás, o sea, tenía habilidades interpersonales, comunicativas, era muy cariñoso, alegre, solidario. Entonces, qué mejor que dejar ese recurso, ese libro a sus nietos, pero que además podamos compartirlo. Yo lo compré. Claro, o sea, yo no dudé. también lo tengo, tú me lo regalaste. No, me parece increíble porque, claro, si ya el abuelo no está, al menos que quede la historia. Y ahí es cuando digamos, quiero repetir el valor que le damos a la historia, no a la historia universal o a la civilización mundial, sino más bien a las historias familiares, que al final, tal vez, si eso es lo que nos gusta o lo que queremos transmitir a nuestros hijos, hagámoslo. Y en caso de este libro me parece precioso. Yo creo que podríamos quedarnos con la idea así, la gran idea de que la historia al final nos muestra qué cosas deben hacerse y sobre todo marca los valores que deberíamos seguir, ¿no? Que nos ayude a reflexionar sobre qué debemos hacer y qué no debemos repetir. Así que bueno, yo creo que hemos terminado, Irene. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Importante, que no se me olvide porque ya vamos a cerrar. En nuestro próximo programa vamos a empezar con una trilogía. Como Harry Potter, bueno, pues Irene y Paola también tienen una trilogía. Y va a ser... Harry Potter tiene más de 3 libros. Acerca de la confianza. La trilogía de la confianza. Tenemos todavía que madurar bien los nombres, pero lo que nos interesa es poner en valor el valor, valga la redundancia, de la confianza, porque la confianza sí es un valor y estamos segurísimos porque yo lo revisé en la RAE. Entonces, hablar de la confianza, por qué es importante la confianza y cómo la falta de confianza muchas veces nos lleva a situaciones por las que no quisiéramos pasar, claro, a nivel país, a nivel sociedad y a nivel personal. Entonces, esperamos que nos acompañen en nuestro próximo programa. Un abrazo. Muchas gracias.